de ir y decir: Señor, yo sé que tú tienes misericordia. Dice: entonces dijo David a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano del Señor, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y el Señor, verso 15, el Señor envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Fíjese, hasta el tiempo señalado. Lo que el Señor dijo a esa cantidad, lo hizo. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Y dijo David al Señor, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Es una pregunta que David le hace a Dios, confesando primero su pecado. Estaba dolido como un ministro, un buen líder que protege a su nación. Son dignos de admirar los líderes. Son dignos de respetarse esos líderes, esos gobernantes, esos honestos hombres que son capaces de defender su nación, aunque no tengan que aceptar soborno, que prefieren hacer justicia, pero que reconocen, que quieren ayudar al prójimo, a su pueblo, a su nación. Y David dice: Señor, yo he pecado, yo pequé, yo hice la maldad. O sea, David se sentía culpable porque le hizo el censo, creyó que solamente por eso había venido el mal, el juicio de Dios. Pero no fue solamente por él. Y dice aquí: ¿qué hicieron estas ovejas? Le hace una pregunta al Señor. Y le dice: te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar al Señor en la era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado el Señor. Verso 24 dice: y el rey dijo a Arauna: no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó de allí David un altar al Señor, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y el Señor oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Mire, como encargado, para todos aquellos dirijo estas palabras, tanto encargados, líderes que gobiernan las naciones, los estados de cada nación, cada país. Sobre usted hay una carga y una responsabilidad. Aunque no lo crea, usted tal vez no se compare con un líder espiritual que diga: no, yo no voy a entregar cuentas a Dios. Pues sí, porque depende de usted también hacer justicia en esta tierra. ¿Sí? ¿Se recuerdan cuando un día Pilato estaba junto o frente al Señor Jesús? Y Jesús no le contestaba cuando Pilato le pedía que hiciera algo o le preguntaba cosas. Y Jesús guardaba mucho silencio. Pilato le dijo: ¿no harás un milagro delante de mí? ¿No me contestarás lo que yo te pregunto de qué te acusan? Y Jesús se quedó muy calmadito, muy callado. Pero Pilato dijo una expresión: ¿no sabes que yo tengo autoridad para libertarte o para enjuiciarte? Y Jesús, mira lo que Jesús le dijo. Y ojalá que se le grabe a alguien que sea pues de este orden, que tenga algún funcionamiento público. Jesús le dijo estas palabras:
si no te fuere dado de lo alto, tú no lo tendrías. ¿Por qué? Porque como dijo Nabucodonosor, ahora sé que el Señor, el creador de los cielos, quita reyes y pone reyes. Si alguno ejerce, algún político ejerce hoy en alguna nación, créanme que usted tiene cargos y responsabilidades. No solamente con la nación, sino delante de un Dios, del Creador, porque lo ha puesto como jefe de justicia, como alguien que legisla la autoridad, precisamente para que haya orden en la tierra o en cada país y no haya injusticias. Por eso Dios lo ha permitido que esté en ese lugar. De hecho, en la antigüedad, los reyes, los sumos encargados de gobernar en aquel tiempo no eran presidentes, eran reyes, como el rey David y otros más. Su deber, su responsabilidad era guiar al pueblo. Y ellos tenían la Torá, tenían las escrituras, los mandamientos del Señor. Eran los únicos privilegiados, aparte de los sacerdotes, aparte de los profetas, que eran los que también hablaban la palabra de Dios al pueblo. Los reyes tenían el deber de estudiar las escrituras y de gobernar conforme a las escrituras. Lógicamente eso se perdió. Eso se perdió. Hoy la mayoría son corruptos, son ingenuos a las escrituras. Algunos las conocen, pero de igual se envuelven en este mundo tras la avaricia, tras la maldad y tras el pecado. Y se pierde los principios de Dios de cómo gobernar la nación, cómo dirigir en lo político a la nación en justicia. De igual manera, los líderes espirituales, sobre ellos llevamos una carga mucho más, tal vez más grande, porque conocemos el camino más cercano de las cosas que el Señor nos ha encargado ministrar al pueblo para que vivamos en temor, para que vivamos en una vida obediente al Señor. Pero de igual manera nos volvemos como un político ambicioso al dinero, a cosas terrenales, a casas, a carros de lujos, hasta aviones, etcétera. Y se ha apartado de nosotros el temor de Dios y creemos que no va a pasar nada, que Dios ya se olvidó, que ya Dios no mira. Precisamente les decía hace un momento que de ese programa Enlace de televisión, un enlace del cielo a la tierra, dice que iba a ser este año de mucha prosperidad. Y estaban, manden su dinero. Y yo miré el programa un rato y la gente mandando su dinero en una forma de pacto con Dios, porque Dios les iba a prosperar su negocio este año. Mucha salud, muchas bendiciones, mucha prosperidad. Para ellos será más duro el castigo por cuanto usaron mal de la palabra de Dios, siendo ministros, siendo encargados espirituales. Ahora, no solamente David pecó, yo estoy hablando de esto a un líder, está bien un líder, que lo haga el líder, reconozca, es libre hacerlo, y si no lo quiere hacer es libre de no hacerlo. Usted puede gobernar justamente en su nación, en su estado donde esté, y tener esa relación con Dios, ser humilde, arrepentirse, y lo hará y recibirá su recompensa. Pero aquí no solamente David fue culpable. Quiero que vea el verso 1 del capítulo 24. ¿Por qué Dios mandó este juicio? No solamente el líder fue el que pecó. Verso 1 dice del capítulo 24 de 2 Samuel: volvió a encenderse la ira del Señor contra Israel. ¿Por qué se encendía la ira del Señor? Porque el pueblo de Israel era un pueblo que ahorita estaba bien y mañana iba tras sus ídolos.
que por una temporada obedecía al Señor y luego se apartaba del Señor. Fíjese, volvió a encenderse la ira, el enojo del Señor contra Israel, incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Sí, Dios al que incitó fue a David, pero no solamente para traer juicio contra el pensamiento, el corazón de David, que se había apartado, que se había enaltecido, pero también sobre el pueblo, sobre la nación entera. ¿Sí? Así como hay líderes espirituales, voy a hablarlo ahora, voy a mencionarlo ya más, un poco más espiritual. I'm sorry. Así como hay líderes que abusan y se han hecho riquezas a favor de ellos por medio de sus predicaciones y enseñanzas fuera de un contexto global de la Biblia, y toman textos para sí, para enriquecerse. De que los hay un sinnúmero de sinvergüenzas, muy conocidos y famosos. Y son culpables. Y no pasarán por inocentes, sépanlo. No pasarán por inocentes. Pero también hay pueblo, también hay gente dentro de las iglesias, voy a decirlo, de aquellos que son miembros y creyentes y algunos hasta líderes también, que están dentro del participar de las cosas de Dios y del Evangelio, y están ahí en las iglesias, pero que son personas con una doble vida, que llevan también una vida que no está agradando a Dios. Así como hay unos que se roban los diezmos, que piden a la gente y se enriquecen, hay otros que no participan. No participan de ser obedientes a Dios. Son enseñados de participar en la obra, como por ejemplo, unos se los roban, pero otros no los dan y se los quedan. Y ellos también se convierten en ladrones. Ellos también dicen: no, pero yo ¿por qué tengo que dar mi diezmo? Sí, dice la Biblia, pero no creo. Y se lo roban. Algunos toman por excusa, he oído de algunos que dicen: no, es que yo ya no trabajo. Yo ya no estoy trabajando y no tengo por qué diezmar. Es más, yo ya diezmé. Durante años antes ya diezmé como por adelantado. Así es que ya no puedo diezmar lo que ahora estoy recibiendo. Pregunta: ¿se puede diezmar por adelantado? Pregunta: ¿usted conoce eso de que alguien puede diezmar por adelantado? ¿Acaso alguien paga por adelantado los taxes? ¿Sí? ¿Que no acaso primero se va a la tienda, se compra el producto y ahí se le incluyen los taxes? ¿O cada año cuando usted va y hace su reporte al gobierno de Income Taxes, usted si sale pagando los paga por adelantado? ¿Verdad que no? Se paga en el momento cuando usted hace sus cuentas, cuando usted hace su compra en la tienda. Ahí se pagan los taxes. Entonces, ¿cómo va a tener la idea de que usted ya pagó sus taxes por adelantado cuando usted estaba trabajando? Ahora, eso sí era creyente. Y si no era creyente, tampoco lo diezmó. Ahora, cuando diezmó, en el tiempo que usted recibía un cheque y estaba trabajando, usted diezmó la parte que recibió. ¿No es cierto? ¿O acaso diezmó lo que no recibió? ¿Verdad que no? Pero muchos dicen: no, yo diezmé cuando yo ya estaba trabajando y ahorita ya no. Pregunta: ¿usted diezmó lo que ahora está recibiendo? ¿Verdad que no lo diezmó? Bueno, de ese tipo de gente hay en las iglesias. No solamente hay líderes corruptos, pero hay miembros corruptos que llevan una doble vida. Se dicen ser muy hijos de Dios, pero la verdad es que Dios conoce nuestras obras.
Quiero leer una escritura que está en Apocalipsis capítulo 19 y el verso 1. Dice aquí: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y poder y gloria al Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Sus juicios son verdaderos y justos. Muchos dicen: Dios no te juzga. Aquí dice su palabra que sus juicios son justos y son verdaderos. No los hace por hacerlos, Dios los hace justamente. Dice: pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 24 seres vivientes se postraron en tierra adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y se salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos los siervos o todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. No solamente hablé esta escritura para decir que Dios es el Dios de toda justicia y de juicio, y que sus juicios son reales, son verdaderos y son justos. Dios no le va a juzgar a usted mal si usted no anda haciendo algo malo. Dios no le va a enviar a un lugar de condenación. Acuérdese las palabras de Abraham cuando hablaba con Dios. Dijo: Señor, condenarás juntamente al justo con el injusto. El Señor dijo: no, claro que no. Y no lo hizo, pero solamente sacó a uno. Pero eso significa que si usted es injusto, el Señor lo ha mirado. La Biblia dice que los ojos del Señor están sobre los justos de la tierra. Dios los conoce, Dios los mira. Pero también quise leerla porque dice que cuando llegan los juicios del Señor, esto está hablando de los últimos juicios que vienen a la tierra, antes de la venida del Señor, antes de total juicio que habla la Biblia del Apocalipsis o del final de todo, dice que los ángeles, los ancianos se postran dándole gloria cuando vienen los juicios de Dios en la tierra. Pero también hay un acontecimiento glorioso, maravilloso, porque dice que nos debemos gozar y alegrar y darle gloria. ¿Por qué? Porque ya han llegado las bodas del Cordero, lo prometido desde hace, pues ya pasadito de 2000 años, cuando Jesús dijo: vendré otra vez y os tomaré a vosotros. Ya llegó ese cumplimiento, está llegando ese cumplimiento, donde se van a celebrar las bodas, dice, y a su esposa se le ha concedido, porque ella está preparada, y se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino representa las acciones justas de los santos, de los hijos de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, mucha gente le está atribuyendo tres cosas, vamos a decirlo, esto del coronavirus. Unos, que es un mal de la alimentación, un mal que está enseñado en el libro de Levíticos, que la alimentación sana, que por qué no debéis comer animales inmundos como el puerco, la lechuza,
ciertos mariscos que no se deben de comer, que son sin escama, etcétera. Ahí habla Levíticos, que es una ordenanza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es sabio, porque Dios sabe qué le hace bien al cuerpo y qué no le hace bien al cuerpo. Y Dios sabe que cuando comemos estas carnes de animales inmundos, le llama, que no son aptos para nuestra alimentación. Por ejemplo, el cerdo te produce migrañas y otro tipo de enfermedades. Así otras especies que el Señor dejó estrictamente de estos no podréis comer, ni dedicarlos en holocaustos o en ofrendas, porque son animales carroñeros, animales le llaman inmundos, no aptos para la alimentación. Pero el hombre descarriado, el hombre sin ley, el hombre que no conoce a Dios, come hasta de lo que no hay. Pero incluso en el ambiente religioso, también los líderes no enseñan al pueblo correctamente para obedecer los mandamientos de Dios para nuestro propio bien, sino que agarran escrituras sin un contexto y solamente dicen, dice la Biblia que todo es bueno si todo lo comemos con acción de gracia. La oración santifica la comida, pero no le llevan a la realidad. Agarran un texto sin contexto y con eso se apartan de los mandamientos y las leyes de Dios. Eso es una, que por eso vino supuestamente el coronavirus. Dos, otros llaman que es una guerra política, es una guerra de economía entre Estados Unidos y China. Unos dicen que fueron los chinos que inventaron esto, se les salió de sus manos y que ahora precisamente a ellos les va a traer mucho beneficio político y económico porque ellos lo hicieron de antemano con artimaña. Otros dicen que fue Estados Unidos el que lo mandó a China para traer abajo su economía. No lo sabemos, no lo sé. Yo no afirmo ninguna de estas cosas, pero esas son las versiones hoy en día. Pero lo cierto es que es una enfermedad que está llegando tal vez, o va a llegar, no lo sé, a nivel mundial. No lo sé. Pero quiero leer unas escrituras para que vea que esto sí nos acerca cada vez más a las bodas del Cordero, a la venida del Señor Jesús y también al arrebatamiento de la iglesia. Mateo capítulo 24 y el verso 3 dice así: cuando los discípulos se presentaron al Señor y le preguntaron diciéndole que cuándo serían el tiempo del fin y qué señales habría. Verso 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hoy se cumple. Hay demasiada gente mentirosa, falsos profetas, llamados profetas por ellos mismos, de esos que hacen arte, hacen brujería y muestran ahí que levantan muertos y que hacen, hacen vomitar a la gente, hacen todo un show en las iglesias. Y profeta fulano de tal, y uno que lleva pringas de oro, en fin, un sinnúmero de charlatanes. Y la gente ahí está engañada. A muchos engañarían, dijo el Señor Jesús. Dice: y oiréis de guerra. Escucha estas profecías. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Pero dice: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Verso 7: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso se llama una guerra mundial. Nación contra nación y reino contra reino. Ya tuvimos la primera guerra mundial como evidencia del cumplimiento de la palabra de Dios, de esas profecías finales. Existe una primera guerra mundial, nación contra nación y reino contra reino.
Tenemos una segunda guerra mundial escrita también históricamente en el siglo pasado, todo el mundo la sabe, como evidencia del cumplimiento profético que se acerca la venida del Señor a esta tierra nuevamente. Y próximamente tal vez haya una tercera guerra mundial, pero hay rumores de guerra nuevamente. Pero vea este versículo. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Pestes y hambres. Esto pestes se refiere a pandemias, a enfermedades. Así como el Señor cuando hizo juicio contra Egipto, el Señor llevó pestes ahí. Muchas pestes y enfermedades. Los juicios de Dios. Sí, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Los terremotos cada vez han aumentado en el mundo, ¿no es cierto? Y dice el verso 8, y todo esto será principio de dolores. Si usted no creía y no sabía que Dios es el Dios de toda justicia y juicio, déjeme darle estas referencias. Dios no se quedó de brazos cruzados para hacer justicia y juicio en el tiempo de Noé. Cuando dice la Biblia en capítulo 6 de Génesis que el Señor le dolió en su corazón, le pesó en su corazón haber hecho al hombre. Ese se arrepintió, es una actitud de que le dolió haberlo creado, porque el pensamiento del corazón del hombre dice que era de continuo solamente el mal. El mal y el mal y el mal y el mal. Pregunta, ¿Dios hizo juicio o no hizo juicio? Para que conozcamos al Dios de toda justicia y juicio. Por supuesto que Dios hizo justicia y juicio. Y muchos pueden decir, ay, qué Dios tan perverso ese Dios del Antiguo Testamento, porque mató niños, mató mujeres y barrió con todos. Sí, ese es el Dios de justicia. Porque Dios no tendrá por inocente al culpable, ni por culpable al inocente. ¿Por qué? Porque Dios le mandó avisarle a un hombre justo, dice la Biblia, un hombre llamado Noé, que halló gracia delante de Dios, y le dijo, hazte un arca, porque vendrá un diluvio a la tierra, vendrá juicio a la tierra. Y Noé obedeció al Señor, pero no solamente él pudo obedecer y hacer el arca que el Señor le mandó, pero tuvo el tiempo para avisarle a toda la humanidad en aquel tiempo, vamos a decir entre comillas, toda la humanidad, para que oyeran el mensaje de Dios, que vendría un diluvio como juicio por causa de la maldad y el pecado. La gente no hizo caso y recibieron su justa retribución, dice la Escritura. Número 2, dice la Escritura que cuando el Señor un día vino a hablar con Abraham y se despidió de él, dándole las promesas y todo, le dijo que, porque él le dijo que no le iba a ocultar lo que iba a hacer, y le dijo que iba a Sodoma. ¿Por qué? Iba a visitarla porque delante del Señor, delante de su presencia, había subido la queja que había contra Sodoma y los habitantes de aquel lugar, Sodoma y Gomorra. Dice que hasta su presencia había subido el gemir de aquellos que eran atormentados por las violencias de Sodoma y Gomorra, los asesinatos, las injusticias, las violaciones, el homosexualismo, el lesbianismo. La misma historia relata que los ángeles, cuando llegaron a casa de Lot en forma de humanos, los hombres de Sodoma quisieron tener relaciones sexuales con ellos, querían violarlos, y eran ángeles de Dios. ¿Qué hizo el justo Lot? Los protegió, y en compensa de ellos le dio a sus hijas, y las iban a violar, las iban a abusar de ellas,
Pero fue ahí cuando los ángeles intercedieron trayendo juicio y ceguera a los hombres perversos de Sodoma. Pero no terminó ahí, el Señor la destruyó, la desapareció. Porque los juicios del Señor son fieles y son verdaderos. Hasta hoy en día hay evidencias de piedras ahí que los científicos dicen, no, pues esto parecen de meteoritos. Es que Dios hizo caer el juicio del cielo a la tierra. Igualmente está establecido para los días finales juicios. Juicios, vendrá la ira del Señor. Será derramada la copa de la ira de Dios, dice la Escritura en el libro de Apocalipsis. Plagas, hambres, muertes. Porque llega el tiempo del cumplimiento, como empecé leyendo, porque está establecido un día está establecido, que todos vamos a morir. Y después de esto, el juicio. No habrá escapatoria del juicio de Dios. ¿Qué debemos hacer ahora? Debemos, como creyentes, estar en estos tiempos que estamos aquí en casa, restringidos a salir, no tenemos reuniones en iglesias, en locales, pero no nos han cerrado la boca para poder alabar a Dios. No nos han atado las manos. Podemos leer nuestras Biblias. Podemos consagrarnos más al Señor aquí en nuestros hogares porque estamos aquí, mire, con una grande libertad. Para aquellos que no iban a la iglesia antes, hoy les envío este mensaje. Aprovechenlo porque antes decían que era por el trabajo y desgraciadamente muchos se van a quedar sin trabajo. Lo lamento. Pero llegó tu oportunidad. Porque Dios sabía cómo te habías descarriado. Dios sabía dónde estaba tu corazón. Si eres un hijo de Dios, Dios te está amonestando a través de esto. Y si no eres un hijo de Dios, es para que reconozcas. Para que te acerques al Dios que hace juicio y misericordia. Que reconozcas tus pecados. Así como David. Y empecemos a ofrecerle sacrificios de alabanzas a Dios, pero no sacrificios que no nos cuesten, sino sacrificios que sean agradables delante de Dios. David no agarró gratis, sacó todo aquello que Araúna le estaba ofreciendo. Dijo, aquí están, Señor mío, la era, el terreno, los bueyes, el yugo, todo, Señor, te lo doy, haga como bien le parezca. Dijo David, no, te lo compraré todo por un justo precio. Porque yo no daría a mi Señor, mi Dios, una ofrenda, un sacrificio que no me cueste nada.